Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia. Yo soy Teresa Novo, para las que no me conozcáis, yo creo que pocas. Soy una de las portavozas de la Plataforma Acción Feminista de Almería. Y la plataforma, como sabéis, la componen organizaciones sindicales, políticas, asociaciones de mujeres, asociaciones juristas. Y nuestro afán es mejorar, en la medida en que nosotros podemos contribuir, la vida de las mujeres. Lo que últimamente nos tiene más, que estamos trabajando más sobre el tema, es sobre prostitución, que hicimos una formación interna donde nos posicionamos como abolicionistas, y el tema de los dientes de alquiler, que por supuesto la plataforma también está en contra de los dientes de alquiler. Yo conocí a Pilar, que va a ser nuestra maestra esta tarde, en Málaga, y hablando un día con ella, pues le dije, pues nos vendría muy bien que nos echara una mano y nos aclarara y que nos pusieras al día de cómo está la situación. Pues os digo que Pilar Iglesias Aparicio es educadora, investigadora, escritora y activista feminista. Pertenece a la Asociación de Mujeres Feministas Punto Subversivo y actualmente es la presidenta de la Federación Gloria Arena de Málaga, de la que esta asociación forma parte desde su fundación. Es doctora en Filología Inglesa por la Universidad de Málaga, diplomada en Traducción por la Universidad de Granada, experta en feminismo y coeducación. Ha impartido diferentes ponencias y talleres, participando en mesas redondas y congresos universitarios y publicando sobre temas relacionados con la violencia de género, historia del feminismo, empoderamiento feminista, diversidad cultural, diversidad sexual, derechos sexuales y reproductivos, coeducación, salud y género, literatura y género, cuerpo, sexualidad y género, crítica feminista a la maternidad subrogada, herramientas internacionales y agendas de feminismo y consumo, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando me mandó el currículum, me mandó uno de 9 hojas. Y yo dije, madre mía, vamos a echar la noche leyendo. 9 hojas le tenía este currículum. Pero menos mal que luego dice, mira, corta por aquí, si no vamos hasta mañana. Así que muchas gracias, Pilar, por tu generosidad, porque has sido generosa, y bienvenida a nuestra casa. Muchas gracias, Teresa. Nunca pretendía torturarla con las 9 hojas, lo que pasa es que ella no se leyó lo que ponía en el cuerpo del correo, que era el trozo pequeñito. Bueno, la primera cosa es que este espacio es el típico espacio académico patriarcal que invita poco a la participación. Por ejemplo, impide absolutamente que las sillas se muevan y se pongan en círculo. Esta posición de hablar desde aquí, etcétera, no me gusta nada, pero al mismo tiempo, al final voy a optar por quedarme aquí para utilizar una presentación y explico por qué. Esta temática, y ya voy a ir cerrando de paso esto para ir abriendo la presentación, esta temática es tan amplia y se está produciendo, se está escribiendo tanto sobre ella en los últimos 2 años, y ya veremos por qué, concretamente en España, que realmente daría lugar para organizar un congreso, una jornada de un día o día y medio, con intervenciones sobre temas relacionados con salud, con pensamiento feminista, con aspectos jurídicos, con aspectos éticos, etcétera, etcétera, porque es amplísimo. Ya hay lugares donde se han celebrado jornadas de este tipo. Y estoy hablando de una jornada solamente desde el pensamiento crítico a este tema, que ya veis que pongo entre comillas maternidad subrogada. Bien, a mí me parecía que precisamente, dada esa complejidad, he querido traer una presentación en la que toque muy deprisa, en este poquito rato, muchos temas
Y esa presentación ya está aquí, ya está descolgada, la podéis descargar todas las personas que estáis aquí, etc. Con lo cual tampoco os preocupéis con que si ahí aparecen, con que si leemos todas las frases, porque lo más importante es que ese material lo podéis tener. He traído también una colección de artículos que son los que yo misma he vuelto a estar manejado en ocasiones anteriores, y algunos son posteriores porque en los últimos meses, como le decía a Teresa, no era uno de los temas en que haya trabajado más directamente. Entonces tenéis la copia y hay también, pues no sé si 12, 15, cuántos documentos, informes y artículos, incluidos 2 trabajos míos, que los tenéis también, que van a estar a disposición de todo el mundo. Y una bibliografía, yo he querido traer 2 de los libros que cito en la bibliografía, por traer alguno, pero también hay un documento y con enlaces a internet, con enlaces a las páginas de gestación subrogada, etcétera, etcétera. Así que todo ese material está ahí a vuestra disposición y vamos a ayudarnos un poco de esta presentación. Fijaros, según sigo hablando, vamos a ir pasando algunas imágenes relacionadas con la maternidad, pero a lo mejor no tanto las convencionales de la Virgen con el niño, que ya tiene lo suyo ser virgen y madre, culturalmente, independientemente de los temas de fe de cada cual, pero culturalmente es una aberración neurótica de este mensaje de madre y virgen, ni la mujer con el niño así, ¿no? Son unas representaciones de la maternidad. Pues vamos, hemos hecho un brevísimo recorrido desde la prehistoria a Frida Kahlo. Y vamos a pasar, y aquí sí me voy a parar un poquitín, en algunas frases, todas pone la autora, están y los documentos los tenéis, algunas frases que nos dan un poco el marco de ideas clave que sí me gustaría que queden de alguna manera como fundamentales en lo de hoy. Nos decía Barbie Zaputa, a lo mejor la seguís en el diario, su blog tal, en el diario.es, parafraseando a Amelia Valcárcel, diré que el feminismo es una cadena, y una cadena es tan resistente como lo es su eslabón más débil. Creo que esto es para hacernoslo pensar todas las que nos llamamos y nos sentimos feministas. La industria de tecnorreproducción se presenta como uno de los negocios transnacionales, no se queda en un país precisamente, al igual que la prostitución, más floreciente en el contexto de la economía global, generando millones y millones y millones de dólares al año. Ana Trejo es la creadora de la página Stop Vientres de Alquiler, que tenéis el enlace en los documentos, y esta frase es de uno de sus trabajos. De ella también, la maternidad subrogada no existe. Lo que existe es trata de seres humanos, los niños y las niñas, a través de la explotación sexual reproductiva de las mujeres. La cosificación de los cuerpos de las mujeres es algo tan natural, tan normalizado en las sociedades patriarcales, que no levanta apenas oposición. Al contrario, se producen aplausos. Daros cuenta que la argumentación positiva de la que hablaremos dentro de poco, no solamente está participando Sálvame y las revistas del corazón, está participando también la academia, la universidad, y lo sabéis muy bien porque ha sucedido en Almería hace pocos meses. Las cadenas globales de cuidados protagonizadas por las mujeres migrantes, los mercados prostitucionales en los países desarrollados y en el turismo sexual, alimentados por las redes de trata de mujeres transnacionales y ahora el negocio de la gestación subrogada, parecen obedecer a esta degradante tendencia en la que el capitalismo global refuerza el patriarcado y viceversa. La maternidad subrogada es un problema global, solo puede ser correctamente abordado desde una perspectiva global. Y por último, una frase de una conferencia de Alecia Millares, que tenéis el enlace, que me parece también un resumen interesante. La gestación subrogada es el sueño neoliberal hecho realidad, que los derechos puedan ser revocados por contrato. Bueno, pues antes de continuar, vamos a situarnos en lo que aquí, las personas que estamos aquí, sabemos, o pensamos, o sentimos, o creemos sobre la maternidad subrogada. Y lo que os voy a pedir es una ronda de lluvia de palabras
que relacionáis en vuestras mentes con maternidad subrogada. Pero así rapidito, palabras que se nos ocurran. ¿A quién? Bueno, pues yo lanzo micrófono, venga. Alquiler y dinero. Alquiler y dinero. ¿Por aquí? ¿Tenéis alguna palabra? Comprar. Compra. Venta. Venta. Negocio. Relación. Vale, aprovechar que tenéis un micro, gritar, que la mujer grita un poquito. Tenéis la voz. No, perdona, que a ti te pilla con la botella de agua, mal momento. Violencia. Violencia. Pues también los hombres podéis tener la voz. Mercancía. Mercancía. Igual, abuso, todo si es que lo han dicho. Todo. No, nunca está todo por decir. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Por aquí? ¿Alguna más? ¿Esta zona? ¿Esta zona? ¿El qué? No, por favor, di lo que tú fueras a decir. Mirad, esto es tremendamente importante, si me detengo en esto es porque es muy importante. Por favor, tenemos la tendencia, la mujer, además como una ya lo ha dicho, yo no lo digo, no repitamos las cosas muchas veces y la voz de cada una es propia y es necesaria. Poder. Ah, pues era diferente. Ah. Poder. Así, ¿por aquí? ¿No queda nada más por aquí? Bueno, algo que se os ocurra. Bueno, pues vamos a dar un salto. Estas son las palabras que han salido por aquí. Uso. Uso, explotación, capitalismo, úteros, robos. Vamos a ver. Iros ahora, barbarie. Barbarie. Contrato ilegal. Contrato ilegal. Ajá. Capitalismo, pero que ya sabemos. Sí, pero no importa, podemos repetirlo. Cuando una palabra se repite varias veces es que hay muchas más personas pensando en ella. Vamos a dar un salto. Nos salimos de aquí. Vamos a pensar en qué está pensando desde hace un poquito tiempo. Porque curiosamente, si nos vamos 4, 5, 6 años para atrás, simplemente 4 años para atrás, o sea, le dices a alguien por la calle maternidad subrogada y dice, mate, porque no lo había oído nunca, porque no estaba. Sin embargo, ahora está mucho más. Podéis hacer un esfuerzo de salir y pensar qué discurso hay ahora en la calle, qué podrían decir algunas personas, qué se está diciendo en algunos medios, qué se está diciendo en la universidad, con qué imaginario, qué narrativa se está creando, qué palabras os vienen de esa otra narrativa que está fuera de aquí. A ver, ¿quién empieza? Por aquí. Derecho a la maternidad. Derecho a la maternidad. Solidaridad. Derecho a ser padre. Derecho a ser padres. A ver, ¿alguna cosa más? Relación de ayuda. Relación de ayuda. Relación de ayuda. ¿Hay alguna otra palabra que se os venga? La libertad de la mujer. Libertad de las mujeres. La palabra felicidad no se os ha venido porque está en el argumentario bastante. Entonces sí, hay dos argumentarios claramente diferenciados porque se llama de muchas maneras esto. Yo ya voy a irme quedándome de pie, pero aquí porque es donde tengo el bicho. Fijaros, los nombres sabéis que para el feminismo importan mucho. Los nombres importan siempre. Los nombres, poner nombre da poder, que habéis dicho por ahí, porque evidentemente estamos hablando de poder. Entonces, detrás de cada nombre con que se habla de esto, de esta práctica, evidentemente hay un contenido de pensamiento. Hay un pensamiento, hay unas ideas, hay una ideología, hay una forma de ver el mundo, hay una posición política. Y hay algunas frases que son duras y desagradables, pero que se usan desde la posición crítica feminista precisamente como teoría crítica y para deconstruir. Y entonces hablamos a veces de alquiler de vientres. Esto lo utilizaban las agencias. Es importantísimo conocer lo que dice el negocio sobre todo esto, entrar en las páginas de agencias, tener el estómago para entrar y ver lo que dicen. Lo decían, ahora ya no aparece ninguna. Aparecía hace muy poco tiempo, pero como hay toda una crítica, ha desaparecido, ya no la usan. Alquiler de úteros, maternidad subrogada, gestación subrogada. Cuando hablamos de gestación, ¿qué hemos invisibilizado?
Sí, pero además gestación. ¿Y luego qué? El porperio, la lactancia, la crianza. Joder, y el parto. Porque cuando decimos gestación, que es el término que usan las agencias, ni hemos hablado de cómo ha entrado la criaturita, cómo ha entrado el ovocito, ni decimos cómo va a salir. Invisibilizamos el proceso al que se somete la mujer para quedar embarazada e invisibilizamos el embarazo y, evidentemente, toda la parte posterior que no está contemplada en el contrato. Por eso, yo sí hago una negativa a utilizar el término gestación subrogada y, aunque sea entrecomillándolo, voy a estar hablando de maternidad subrogada, porque al menos estamos visibilizando todo un proceso en que existe una criatura, existe un embarazo y existe un proceso para llegar a ese embarazo y un parto. Gestación de sustitución. Es que lo mismo, subrogar, sustituir. En algún trabajo he leído, en todo caso, la madre de sustitución sería la que contrata, porque va a sustituir a la madre biológica, ¿no? Alquiler o cesión de la función de gestar. Y estas frases, estas tan retorcidas, las he sacado de páginas o de documentos a favor, no me las he inventado jartabino. Donación de la capacidad gestacional de su útero a fin de que otra persona o personas puedan tener hijos. O sea, es bastante. Y una forma ya de invisibilizar absolutamente a que hay un ser humano detrás es hablar de subrogación, de la subrogada, de la sustituta, ya desapareciendo cualquier referencia al ser humano. Bueno, continuamos con este lenguaje que importa. Vamos a ver, la parte que tenéis aquí a la izquierda vendría del discurso del negocio, lo que dicen las agencias, y esta otra parte sería la parte crítica. Se habla de padres de intención, de deseo, comitentes, que es como un término jurídico. Bueno, yo voy a hablar de parte compradora o contratante. Se habla de la gestante subrogada. Yo la voy a llamar madre biológica. Oye, ¿un embarazo y un parto no es algo biológico? Tienen la jeta, veréis alguna frase más adelante, de decir a la mujer gestante de la agencia, no eres la madre biológica. ¿Cómo que no? ¿El embarazo es biológico? ¿Qué es? ¿Tecnológico? Otra cosa es la genética. Continuamente están jugando con falacias tremendamente fuertes. Dicen casi lo mismo y lo contrario. O sea, es todo el ejercicio de la falsedad más absoluta. Gestación subrogada, por subrogación, subrogación. Cuando nosotras hablamos de vientre de alquiler de úteros, igual que lo de vasijas, tiene un profundo sentido. Luego más adelante me voy a referir a ello y estamos haciendo una crítica a siglos de patriarcado. O maternidad subrogada. Hablan de técnica humana de reproducción asistida, es mentira. No es una técnica, las usa, pero no lo es. Un embarazo y un parto no es una técnica. Otra cosa es que las usen y las usan sin necesidad en una mujer perfectamente capaz de fértil. No iba a decir sana porque creo que no poder tener criatura tampoco es un drama. Bueno, nosotros hablamos de explotación sexual y reproductiva. Hablan mucho de conseguir el sueño del hijo deseado. Oye, aquí hay personas que sois padres y madres. Sí. ¿Habéis tenido el hijo deseado? No, habéis tenido una criatura humana. Somos hijos y hijas deseados, producto de un sueño. Mira, hemos salido como hemos podido. Hemos sobrevivido como hemos podido. Es decir, el sueño. Entonces, ¿qué pasa? Si no me sale perfecto, lo tiro a la basura. ¿Vale? Nosotras hablamos de mercantilizar la vida humana creando un bebé de diseño. Seguimos, pero lo he cambiado. Ahora a la izquierda están nuestras posturas y a la derecha las otras. Hablamos de explotación. No, las páginas nos hablan de generosidad. No solamente las páginas, artículos de filósofos y filósofas, que es más grave. Vuelvo a decir, en esto tiene tanto peso lo de Lola y Sálvame como la academia. Ojito, porque además llega a públicos distintos. Hablan de altruismo, de donar vida, de generosidad. Hablan de padres felices, me habéis saltado, algunas cosas están repetidas, y bebés perfectos. No puede haber un bebé perfecto.
Por mucho que intentes hacer, y lo hacen, repetidas pruebas a lo largo del embarazo, por mucho que haya un control exhaustivo sobre la madre, etcétera, etcétera, esa perfección no es humana, no existe. Y evidentemente, ¿quién garantiza la felicidad? ¿La tenéis garantizada? Porque aunque seáis gente muy maja, rojilla, feminista, me imagino que la felicidad no la tenéis garantizada. Lo tenéis un poco crudo, además, en este caso, para tenerla muy garantizada. Pero en cualquier caso, van a ser muy felices esas parejas homosexuales o heterosexuales, y aquí hago un paréntesis, evidentemente desde la crítica feminista, no estamos diciendo que una pareja de hombres heterosexual no pueda ejercer el derecho a una adopción. A mí me da igual que quien esté comprando a una criatura y explotando a una mujer sea una señora, un señor, una persona trans o 25 que quieren la criatura en grupo porque es su sueño. Lo que estamos criticando es la brutal explotación y además creación de un imaginario de la construcción de la sexualidad humana que consideramos aberrante. Contra eso estamos, no contra la orientación sexual, ni el sexo, ni la identidad sexual de la parte compradora. Cosa que algunos lobbies de hombres gays están haciendo unas interpretaciones que se las sacan de la manga. Bien, este negocio se justifica continuamente como cumplir el sueño, y otras frases que emplean mucho es la garantía de éxito y la calidad de los profesionales y de las agencias. Cuando entráis en las páginas, y os lo aconsejo, es todo un mundo brillante, un mundo de éxito, un mundo de felicidad. Los padres y madres cuyas fotos utilizan, que además son artistas, porque luego he visto repetidas en distintas agencias la misma pareja, tope guay, o sea, como la campaña esta de los malos tratos, hemos retrocedido 40 años de la Junta de Andalucía, denunciada, por cierto, por la Federación Feminista ante la Defensoría del Pueblo, ahí seguimos peleándolo. Pues es unas figuras de éxito, unas figuras de dinero. No vemos padres y madres que tengan sueños y no sean de una gran perfección, belleza, juventud, y evidentemente están bien comidos y van al gimnasio y esas cosas. Respecto a las mujeres gestantes, a las alquiladas, a las explotadas, se dice que son orgullosas y deseosas de ofrecerse como donantes. Es que además se lo discutan. Una agencia habla de que únicamente aceptan al 1% de esas mujeres. Porque claro, las mujeres a las que se les va a alquilar tienen que demostrar que están muy sanas, que tienen salud mental, que no consumen drogas, ni han sido consumidoras de drogas, etcétera, etcétera. A la parte que contrata no se le exige nada en absoluto, lo que sí sucede en los casos de adopción. Sí, pagar y punto, vale. Además, están deseosas y felices, y hay tantas que la agencia tiene que seleccionar con el 1%, tiene suficiente. Otra falacia, es una práctica absolutamente prohibida en España y ahora veréis las leyes. Sin embargo, estas empresas están legalmente constituidas. Es decir, aquí hay un tema fuerte a exigir al Estado, a los gobiernos, a las autoridades, porque las contradicciones son brutales. Estas empresas, si hacen algo prohibido, ¿pensáis que se podrían estar anunciando en Internet empresas que vendieran órganos? ¿O que vendieran sangre? No las hay. Bueno, pues si ponéis maternidad subrogada una y otra vez en Internet, lo primero que te aparece, aunque digas crítica a la maternidad subrogada, lo primero que te salen son las agencias, porque ya las tienen muy bien posicionadas, porque para eso tienen PASA, para trabajarse el SEO, etcétera, o sea, que nosotras no tenemos. Entonces, una y otra vez. Y no solamente están legalmente reconocidas trabajando y ofertando su producto en Internet, sino que además tienen premios. Hay una que tiene premios europeos, o sea, que como empresa, lo cual la cosa sigue despertando muchas interrogaciones. Fijaros, aquí tenéis algunos ejemplos de frases. Voy a recorrer solamente la primera, esto os lo podéis leer en la presentación, pero fijaros, esto se dirige, esta empresa que es estadounidense, esta es la que ni se ha molestado en traducir bien sus textos, está implantada en España y tiene un lugar donde habla del sustituto.
lo cual es bastante complicado. Será la sustituta, el subrogado. Pues lo he puesto masculino porque deben de haber aplicado un traductor, o sea, automático, y lo han dejado masculino. Bien, pues lo primero que dice a esas mujeres que van a contratar es: como gestante, usted no tendrá ningún vínculo biológico con el bebé que va a gestar. Esto es una imbecilidad. O sea, pero ni de primero de la ESO, o sea, usted no tendrá ningún vínculo genético. Y esta gente no es imbécil. Y está haciendo un negocio, y tiene una posición ideológica, pero evidentemente no es idiota. O sea, esto es una aberración decirlo, ¿no? Pero todo esto tiene una intención, todo esto va ligado a la posibilidad de que esos contratos sean válidos y de que esas criaturas se registren en los países de la parte compradora. No es inocente, no es casual. Bien. Esto del 1% de las solicitudes. Fijaros esta otra de esta misma empresa. En pocas palabras, ¿qué es la subrogación? En muy pocas palabras, este lo hace como el de impresionante. En 3 palabras. Se necesitan 4 ingredientes para hacer un bebé. Ahora se está dirigiendo a la parte compradora. En adelante me referiré así. Un huevo. Hombre, será un óvulo. Jodas, o sea, te lo lees. O sea, os estáis imaginando, no sé, que eso entre por internet y se lo lea a vuestro hijo o vuestra hija de 8 años. Espérate, que yo me fabrico un hermanito, ¿no? Yo tengo una nieta de 3 años que ha tenido un hermanito varón y ella decía que sí, una niña y tal. Pues no sé, pues a lo mejor vais a la fábrica. Un huevo, un esperma. Esto es como más complicado, dice, el huevo lo tengo fácil. He abierto la nevera, este otro no sé. Un útero para crecer, que el útero anda por ahí. No tiene ser humano alrededor. O sea, yo no sé si ya, como me lo he leído muchas veces, ahora me da la risa, pero me imagino que si os ponéis un poquito de mala uva, también es bastante lógico, ¿no? Y una familia para ir a casa. Está muy bien. Tienes el último ingrediente, que es lo de la familia, porque se está dirigiendo a quien tiene la pasta, a la parte compradora, ¿no? Bueno, o sea, se comenta solo, ¿no? Bien. Estos son los bebés que nacen. Son perfectos, no tienen enfermedades, están maravillosos, no huelen mal, no se hacen caca, me imagino, ¿no? Y esta pareja me la he encontrado en 2 o 3 agencias, por eso digo que deben ser modelos. Bueno, uno tiene gafas, ¿no? Algún defecto tenía que tener el chico, pero son muy felices, y este es un discurso muy brutal, porque antes no estaban completos, y para ser familia completa necesitaban una criatura. Pero esta es otra falacia brutal. Hay gente que te escribe en el mismo, y vuelvo a decir, estoy hablando de profesores de filosofía y profesoras de filosofía, que te dicen que la práctica de la maternidad subrogada es transgresora, porque desmonta la familia tradicional. Y lo importante es la familia social. ¿Por qué hay que seguir manteniendo ese vínculo biológico con la madre? Rompamos las cadenas, rompamos los límites. Sin embargo, 2 hombres que tienen una relación, si no forman el modelo de familia tradicional, no son felices. Esto es continuo. Bueno, estos otros, la pareja hetero, todos felices, con una cara de imbéciles que no pueden con ella, porque les han mandado desde el otro lado del mundo una foto de la criatura. Nos corrigen mucho el lenguaje. Las páginas lo primero que hacen es decirte cómo tienes que hablar y lo que tienes que decir. Me imagino que os suena muchísimo, ¿no? Porque ahora ya nos lo hacen también desde los parlamentos y eso. El término correcto es gestante sustituta y gestación subrogada. Usted no se confunda. Una gestante sustituta es una mujer que acepta, este sí lo voy a leer entero, esta página esta agencia muy implantada en España, porque vuelve a ocultar, a mentir, oculta lo que es fundamental en el contrato. Una gestante sustituta es una mujer que acepta por acuerdo quedar embarazada, no se dice cómo, con el objetivo de engendrar y dar a luz, menos mal lo va a parir, a un niño que va a ser criado como hijo propio por una pareja o persona soltera. Es una gestación por sustitución mediante un contrato de gestación. A lo mejor vais pillando ya qué es lo que se invisibiliza aquí. El hecho de renunciar a la filiación. Precisamente los contratos que, ya diremos, cuando se comienza a hacer en los años 70 en Estados Unidos y tal, no era el contrato tan formal. ¿Qué es lo que quieren atajar? Sobre todo es que la madre, una vez hecho todo este proceso, renuncie inmediatamente. El contrato lo primero que plantea es que renuncia a la filiación por parto.
pero aquí lo invisibiliza. Así que, evidentemente, vuelvo a decir, esto es intencionado. Bien, vamos a ir entrando en lo que es el discurso. Yo aquí, pues disculparme, pero me voy a citar a mí misma porque eran dos cosas que ya las tenía cariño. Este articulillo lo tenéis está colgado en internet, algunas reflexiones feministas sobre la maternidad subrogada, que además lo escribí, lo colgué después de una mesa redonda que hicimos en el Ateneo de Málaga sobre este tema, promovida como RECAF, promovida por Federación. Es que esta idea es de pata de banco, pero hay que recordarla. Para formar un embrión humano son necesarios dos gametos. No se habla de un óvulo, una jarra, un botijo. El espermatozoide, vale, que va a proceder de un ser biológicamente masculino. Podría ser un hombre biológico que quiere hacer un tránsito trans, pero se mantiene biológicamente, pero biológicamente es un ser masculino. Y el óvulo procedente de un ser humano femenino. Pero para el proceso de implantación hace falta un ser humano femenino. Solamente, hoy por hoy, a lo mejor dentro de 3 días, o 5 meses, o 3 años, hay posibilidad de hacer una implantación en un varón biológico mediante diferentes técnicas, o en la incubadora que ya Huxley se lo inventó en los años 30 en el mundo feliz. Pero hoy por hoy esa implantación, ese proceso de gestación se realiza en un cuerpo femenino. Y un varón biológico no puede engendrar y parir. Lo que quiere decir que la parte contratante, la que paga, la que compra, la que desea, la que quiere un hijo, una hija, más que nada en la vida, esa parte puede ser hombre, mujer, trans, lo que le dé la gana, pero resulta que a la que va a comprar es una mujer biológica. Y es que da la casualidad de que hay muchas cosas que sobre todo se compran en mujeres biológicas, sobre todo, en la mayor parte. Y ahí estamos, claro, ligando evidentemente con la prostitución desde el primer momento. Bien, yo hice aquí como una definición muy larga, pero intentando recoger todo. A ver, aquí hay lo primero un contrato, porque es que cuando tú llegas a una agencia, no sé qué, cuando eso es ver, lo primero que se firma es un contrato. Mucho antes de que se haya implantado nada en el cuerpo de esa señora, lo primero que se firma es un contrato entre una persona o pareja, esa contratante, comitente, tal, padres de intención, como lo quieran llamar, que desea ser padre o madre y no puede conseguirlo biológicamente. Fijaros lo que eso abre. Pues abre, por ejemplo, que una mujer biológica como Nicole Kidman haya recurrido y tenga un ser humano, o no sé si es niño o niña, por este procedimiento. Eso significa que cualquiera de las que estamos aquí, que desde luego no tenemos ya biológicamente capacidad de reproducirnos porque pasamos la menopausia, nos pudiéramos querer comprar. Y se ha dado algún caso de una mujer de 60 años que decide tener una criaturita, y esto evidentemente abre el grifo a todo varón biológico. Y una mujer, porque eso no puede ser nada más que una cosa, por la que ésta acepta gestar, parir y entregar, renunciando a todo derecho de filiación. Por tanto, es la contratación o alquiler de una mujer para gestar y parir una criatura que será entregada a su nacimiento a la parte contratante, a cambio de una compensación económica. Y la compensación económica existe en todos los países donde hay la práctica, porque en aquellos que es altruista, como el Reino Unido, hay una compensación económica para gastos, que ronda en el Reino Unido entre 10 y 15.000 libras, que no es muchísimo, pero es que las mujeres no se llevan muchísimo en ningún sitio. Bien, bueno, pongo algunas frases más sobre el contrato de distintas autoras. Pues como dice aquí Nuria González, un contrato abusivo que asegura la renuncia a filiación y que tiene un objetivo, un producto. Porque claro, el producto final también se come en el coco mucho, eso está muy bien tratado en este libro. Algunos filósofos y filósofas, que hay tanto hombres y mujeres, como diciendo que no se puede comparar a una mercancía, pero es que sobre lo que se está tratando es un producto. Es que no interesa que esa señora se quede embarazada si no pare al final, porque además si no pare al final y no hay producto, o el producto sale defectuoso, pueden no quedarse con ello y la señora no cobrar. Así que sí hay un producto, que es ese bebé que se intenta que sea perfecto, ¿no?
Y evidentemente el contrato no tiene nada más que la exigencia económica para la parte contratante y exigencias brutales sobre la vida de la mujer. Todos los derechos sexuales, incluso su forma de vida, puesto que en algunos casos, como estos hoteles de Ucrania, las mujeres tienen que irse a vivir a otro lugar, se controla si tienen pareja sexual o no, si pueden cambiar de pareja sexual a lo largo, si pueden tener relaciones sexuales o no, alimentación, etcétera, etcétera. No hay contrato más abusivo que se pueda imaginar, ¿no? Entonces, bueno, pues esto también que se presenta como esta técnica, como lo último, lo más moderno, lo más transgresor, porque es una técnica de reproducción asistida para que los hombres puedan tener. No, los hombres no se van a quedar embarazados, usan unas técnicas para conseguir esa criatura, que ya me pararé más sobre ello. Bien, y entonces nos vamos a meter aquí un poquito más. Vamos a ver algunos conceptos. Lo primero, ahora mismo la infertilidad se supone que sería una reducción de la capacidad de reproducirse y se habla ya de esterilidad cuando tras un año una pareja heterosexual con relaciones sexuales frecuentes sin ningún método anticonceptivo no logra un embarazo. Luego vamos a ver que aún sobre eso hay que matizar muchísimo. Se está tendiendo ahora a extender el término esterilidad a lo que sería infertilidad y además de hecho, y lo sé por amigas, que casi a los 3 meses de estar intentando la pareja quedarse embarazada ya le empiezan a ofrecer la aplicación de técnicas de reproducción humana asistida. Esta señora que murió ya hace unos años, Silvia Toubert, una pensadora feminista catalana muy buena, ya lo trabajaba en los 90, cómo se estaba exagerando brutalmente la utilización de técnicas de reproducción humana asistida. No hablando de la maternidad subrogada, ¿no? Porque se sabe, fijaros, estadísticas que se da aquí en distintos estudios, cuando una pareja hetero llega a una consulta tal, las causas atribuibles a la mujer se calcula que pueden ser un 30%, las del hombre un 30%, un 20% de causas combinadas, que a lo mejor cada una de esas personas con otra pareja sí procreaba, y un 20% sin determinar. Sabemos que gran parte de estas causas pueden tener incluso su origen en operaciones, en tratamientos médicos anteriores, etc. Pero que además hay porcentajes muy importantes sin determinar. Ya criticaba Silvia Toubert cómo se sabe que en muchos casos hay un bloqueo psicológico. Aunque se hable de un deseo consciente, a nivel inconsciente, realmente no existe ese deseo, o hay fuertes bloqueos. Conozco un caso, además una amiga muy cercana, que había deseado siempre ser madre, pero su primera pareja se negaba radicalmente. Cuando ella, después de varios años con esta pareja, no sé si habían estado 10, 15 años, tiene otra pareja, no lograba quedarse embarazada y de hecho tuvieron que recurrir a técnicas de reproducción asistida, que con la hormonación ella sufrió un tremendo proceso de cambios en su cuerpo y en cuanto tuvo a su primera hija, inmediatamente de manera natural se quedó embarazada de la segunda. No tenía nada más que un profundo bloqueo y ella era consciente, pero no podía superar ese bloqueo. Como decía Silvia Toubert, estoy recordando porque durante mis cursos de doctorado vine una vez a impartir una conferencia en la Universidad de Málaga, si simplemente se aplicara terapia o se hablara con esas parejas, se viera qué hay detrás, porque muchas veces hay un malestar profundo, hay una contradicción entre lo que es el deseo personal y lo que es el deseo impuesto, porque la familia, la sociedad sigue esperando que niña, ¿para cuándo? Y todo eso es muy complicado, que simplemente con unas intervenciones psicológicas se podría llegar a ver que es que a lo mejor el deseo profundo es no tenerlos y no pasa nada. Es decir, desmontar todo este mito de la yerma, seguimos arrastrando a la yerma de García Lorca, es que a lo mejor no pasa nada. Se pueden tener criaturas y se pueden no tener. Se puede tener una vida medianamente decente, porque lo de feliz no sé si existe, teniendo criaturas o no teniéndolas. O a lo mejor hay que entrar a por qué no te quedas embarazada, porque de una manera muy profunda estás rechazando algo en esa relación o en ese tipo de proyecto de vida.
Pero eso tiene mucho menos prestigio y da mucho menos dinero. Cuando se empezaron a hacer las FIV, o FIV, me voy a referir ahora mismo, o sea, la fecundación in vitro, había algún libro que la portada, lo mencionaba también Silvia Tubert, así que un poco homenaje a ella, Silvia, porque tenemos que hacer genealogía de mujeres siempre. La portada era la vulva de la mujer, la cabeza saliendo, por tanto el cuerpo de la mujer invisibilizado y la mano del médico. En primer plano, la mano del médico. Todas las técnicas de reproducción humana asistida están moviendo mucho dinero, mucho prestigio, muchos intereses. Eso no quiere decir que también puedan ayudar en casos, pero que realmente se les está dando un bombo dejando de lado otros aspectos psicológicos, emocionales, sociales, etc. Lo cual vuelve a ser una vez más una de las grandes contradicciones que tenemos, ¿no? Bien, estos términos hay que mirar esto para entender por qué era tan importante que visibilicen cómo se queda embarazada la señora. Vamos a ver, aparte de la manera natural de tener una relación coital, vamos a ver, sin protección de ningún tipo, ¿qué técnicas tenemos? Bueno, lo primero es la inseminación artificial, la más simple, que además dicen que ya empezó a producirse, hay algunos casos del siglo XVI o XVII. Bien, fijaros, estos son mujeres sanas. Si se cogiera esperma de un donante, o si hay un hombre en la parte contratante, de ese hombre de la parte contratante, lo menos agresivo para la madre biológica es la inseminación artificial. Lo menos agresivo. No digo que sea la bomba, pero evidentemente es un proceso muchísimo menos agresivo. Esto se empezó a hacer así. Pero, entonces, esta mujer pone su óvulo, es madre genética. Y como se está dando una importancia brutal a lo genético, y quiero que sea de mis genes, pero no de los genes de la madre, y en algunos casos, ha habido casos, y hay uno muy documentado de 1986 en Estados Unidos, de que la madre, cuando ha nacido la criatura, quiere quedarse con ella, no quiere entregarla, lo que se conoce como el caso de Baby M, pues se decide no va a tener carga genética de la madre. Por eso decimos que no es la madre biológica, confundiendo dos cosas, el tocino y la velocidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a pasar a la tercera práctica. No, ni siquiera la segunda, no, porque como no es el óvulo de ella, en realidad se transforma en la tercera. ¿Qué quiero decir? Que es la fecundación in vitro. Vamos a fabricar un ovocito, vamos a inseminar el espermatozoide en el óvulo fuera del cuerpo de la mujer y después se lo vamos a implantar. Eso se hace con diferentes técnicas, lo que llaman la inyección intracitoplasmática. Incluso ahora hay la posibilidad de inyectar lo que es la célula precursora del espermatozoide, que es lo que llamamos aquí espermátida. Bien, pues esa técnica hace que ese ovocito ya se le pueda poner a la mujer sin que tenga ninguna carga genética, porque esto es más agresivo, porque lógicamente estamos primero con donación de óvulos, que lleva también hormonación, que lleva también daños a la salud de las mujeres, y porque esta técnica es mucho más agresiva, se van a tener que hormonar estas mujeres, etcétera, etcétera. Con lo cual, ya para evitar que tenga su carga genética, y veremos todo el trasfondo también de racismo, trasfondo de desigualdad social, lo que llaman la bioética de la desigualdad que hay detrás, para todo eso le metemos a esta señora un proceso agresivo contra su salud. Bien, por tanto, esta fue la modalidad que se usó inicialmente, pero esta es la que se está utilizando ahora para esos bebés de diseño, ¿vale? ¿Y qué es lo que prima entonces? Que la madre no tenga carga genética. Fijaros que en la ley que planteaba Ciudadanos en el 17, que precisamente por eso se disparó tanto la reacción feminista en España, porque Ciudadanos presenta una proposición de ley y tal, y lo empieza a llevar a parlamentos, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, para que desde allí se vaya aprobando y luego tener más facilidad de meterlo a nivel estatal. En esa ley, qué curioso, no podía haber relación familiar. La contratada no podía, era altruista,
pero no podía ser de la familia. Hombre, pues parece más normal que sea altruista tu prima, ¿no? Que parece que la conoces y tal, pues no, pero es por esto, sencillamente. O sea, además con una obsesión genética, si al final venimos todo el mundo aquí del mono, pero bueno. Sin embargo, sí hay muchísima preocupación porque la carga genética sea del padre. Fijaros aquí también una cosita. Si es, por ejemplo, una pareja de mujeres, una pareja lesbiana, una mujer, no pueden hacer esto. Es que ahora mismo, para poder registrar, para poder decir es mi hijo, sí se está favoreciendo a las parejas donde hay un varón biológico, porque ha puesto su espermatozoide, porque en función de eso están consiguiendo los registros, ¿vale? Es decir, ese varón biológico sea una pareja heterosexual o sea una pareja gay, porque se van a aferrar a que la criatura tiene esa carga genética, es su hijo, la madre renuncia, pero el padre sí es padre. La genética no vale para la mujer, pero sí vale para el que paga. Bueno, esto era un poquitín de historia, vamos a ver. Es curioso porque en 1890 hubo una primera maternidad subrogada de conejas, nacieron 6 conejos que sobrevivieron y tal. Hay un libro que está en la bibliografía, que Cartografías del Cuerpo, que es muy bueno y cuya lectura también recomiendo, pesaba más, me voy a traer todos para que los vierais, pero os lo recomiendo encarecidamente. Estos datos, por ejemplo, están sacados ahí. ¿Cuándo empieza con seres humanos? Evidentemente empieza cuando van avanzando técnicas de fecundación subrogada. Otras formas de robar la maternidad a las mujeres han estado históricamente en las sociedades patriarcales. Eso lo vamos a ver a continuación. Pero empezamos a tener casos en los años 70 en Estados Unidos. Parece que primero empieza con acuerdos así más caseros, ¿no? Menos públicos, más privados. Pero ya en 1976, en California, que es como el estado estrella de la maternidad subrogada, es que empieza con financiación de un abogado. Bueno, financiación, vamos a ver, que luego él crea una agencia y gana un montón de dinero, ¿no? El King. Vale. Entonces ahí es como el creador, sí, él invierte, es un inversor, ¿no? Pero le gana mucha pasta, aunque luego en su propia agencia hubo el problema en 1985. Entonces ahí ya se pone en marcha como negocio, como una intervención. Fijaros que es un abogado, no es un médico, porque va a haber una intervención legal. Ya no es un acuerdo entre dos partes que se conocen, ¿qué tal? Sino que se empieza a hacer un negocio organizado. Fijaros si hay casos ya importantes a lo largo de los años 70 en Estados Unidos, que es un país ahí clave en el tema, que Carol Bateman en su libro El contrato sexual, uno de esos libros súper importantes para el feminismo, en 1980 le dedica un pedazo capítulo, porque está viendo lo que se viene viniendo, ¿vale? O sea que ya tenía fuerza en Estados Unidos. Bueno, este es uno de los primeros casos controvertidos, lo que os decía de la madre que quiso quedarse con la niña. Al final, las autoridades, el juicio lo ganó la familia, los Stern, porque como tenían pasta, el juez decidió que podrían criar mejor a esa criatura, ¿vale? Y al final, pues, se la quedaron. A ver, este mapa es lo más actual que he encontrado. Aquí se ve un churro, ¿eh? O sea, no sé, mirad, como casi lo veis mejor desde aquí la gente que estáis cerca. Porque ya no es verdad este mapa. Quiero decir, es muy difícil. Esto está cambiando continuamente. Esto está tremendamente activo. Entonces, ahora en letra lo vamos a ver porque esto no es del todo así. Por ejemplo, Suecia ahí aparece como legal pero altruista. No es verdad. En Suecia hubo como un debate por legalizarlo, pero ha ganado el no legalizarlo. Así que Suecia tendría que estar pintado en marroncito como España, ¿vale? Como lo tenéis en la presentación, pero ya fijaros que solamente lo que está en azul oscuro sería donde está permitida a gogo. Y también tampoco es verdad la India, porque la India ha cambiado hace muy poco su legislación. Entonces, ¿os dais cuenta? La mayor parte del mundo no es un sitio donde me puedo ir a comprar el niño, ¿vale? Más bien es ilegal la mayor parte del mundo. Aquí aparece por países. Bueno, pues prohibida está en muchos países y en la mayoría de países europeos. Y no siempre coincide con que esté prohibida la prostitución, por ejemplo, como el caso de Alemania, ¿eh? Y no siempre coincide con que sean países muy feministas.
pero está prohibido en la mayoría de países. Legalizada con restricciones. Pues mirad, Portugal, parejas heterosexuales con necesidad médica, que atribuida a la mujer, además, con casos pues, de haber tenido que quitar el útero a la mujer o cosas así. Reino Unido altruista, solamente para nacionales. Canadá también supone que es altruista, y los casos de Tailandia, Nepal e India, y os doy un consejo. Por ejemplo, este libro, que es muy bueno en otro sentido, se ha quedado ya pasado de moda. Kajsa X. Ekman, una periodista sueca que trabaja muy bien sobre el tema de prostitución y maternidad subrogada, pero el libro es de 2015 y ya lo que dice de la India no debemos de usarlo. Por favor, si dais charlas, si hacéis cosas, dejad de hablar de las granjas de mujeres de la India, porque si existen ya no es donde van las agencias españolas. Porque ha habido tal cantidad de abusos en Tailandia, en Nepal y en la India, que se ha prohibido el que se haga con parejas extranjeras. Y ahora mismo es solamente parejas heterosexuales, pero del propio país. Así que la India, que es verdad que ha sido un mercado para gente española y europea, ya no lo es. Algunas veces nos quedamos, yo cada tema de estos, hay que estar muy al día, porque si no, además enseguida nos lo van a coger para decir, ¿ustedes qué dicen? No sé qué. Pues no, es que es verdad, eso ha cambiado, ¿vale? Sudáfrica altruista. ¿Qué pasa en los países altruistas? Pues por ejemplo, en el Reino Unido, aparte de pagarse entre 10 y 15.000 libras, pues hay una gran cantidad de gente que se marcha al final a comprar la criaturita a otro sitio. Cuando algo está más fácil, más legalizado, como aquí van a ser poquísimas las que lo hagan, ¿quiénes se van a prestar? Las que están desesperadamente necesitadas de esas 15.000 libras, o voy a tener que terminar recurriendo a otros lugares. Exactamente lo mismo que lo de la legalización y la regulación de la prostitución en Alemania o en Holanda. Países donde está permitida, y está permitida un poquito a gogo, pues fijaros que son muy pocos, son los que están ahí así como en azul oscuro, ¿no? Albania, Georgia, y no hay un paralelismo, por ejemplo, en Georgia, lo sé muy bien, porque estaba haciendo una tutoría internacional, y una de las chicas era de Georgia. No es que sea un país donde haya grandísimos avances en los derechos de las mujeres, sin embargo, mira, esto sí, ¿vale? Heteronacionales y extranjeras, mujeres sin útero y tal y cual. Y fijaros, la agencia, esta Just Life es una agencia, la propaganda dice, bueno, dicen esto, pero cualquier condición va a ser aceptada. Usted venga diciendo que le duele una oreja, si le queda embarazada, que la van a aceptar. Grecia, bueno, pues Grecia, que ya se ha hundido suficientemente económicamente el país para que tenga que inventarse algo, ¿no? Rusia, Ucrania y Kenia. Kenia, si os fijáis, salía en gris en el mapita. Son países que no lo tienen. Toda África está como sin regular ni no regular, y entonces, pues mira, eso facilita que pueda ir por ahí y comprármelo. En España, ¿cómo está? Pues mira, me voy a mover yo un poco de por aquí. No me lo sé y lo puedo mirar por ahí. En España está prohibido totalmente, pero con agujeritos. ¿Sabéis lo que es prohibir algo y hacerle agujeritos? Bueno, pues algo así, o sea, como el queso Rubite. A mí no me gusta el queso, soy de la poca gente que no le gusta el queso. Ahí está muy claro, hay una ley de 2006 y dice muy claro que es nulo de pleno derecho el contrato. Hasta ahí lo dice clarísimo. Dice también que el hijo es de la señora que lo ha parido. Ahí como que también. Luego a lo mejor se lo pueden robar, como está sucediendo en España, incluso en los años 70. Pero vamos, en principio el hijo es de la que lo ha parido. Hasta ahí también lo pone a lo bestia, clarísimo. Pero luego queda un cachín, un agujerín, por donde se está utilizando lo del registro. Queda a salvo la posible acción de reclamación de la paternidad respecto del padre biológico. Ya lo han puesto más retorcida la redacción, porque el otro es bastante clarito. Aquí se llama retorcidito, conforme a las reglas generales. Fijaros que incluso en este caso, ¿qué pasaría si fuera...? Debería de esperar 6 semanas, porque la ley de adopción obliga a que la madre no puede dar en adopción hoy en día. Antes era distinto y siglos atrás lo de la puerta al convento, pero hoy en día para dar en adopción hay que pasar 6 semanas del nacimiento. Así que si la madre decide que vale, que se quede solo el padre con la criatura y renuncia, habría que esperar esas 6 semanas. La ley es así en el Reino Unido,
no se puede hacer válido ese contrato hasta las 6 semanas después del nacimiento. Pero aquí no dice nada de eso. Entonces está dejando esa posibilidad porque el padre va a ir a decir con mi ADN, vuelvo a decir, en el caso de una mujer no podría hacerlo, va a ir a decir que es mía. Así que aquí tenemos un agujerito. Después, a ver, el Código Penal dice que está prohibido vender criaturitas y que tendrían castigo también la parte intermediaria. Con lo cual, con el Código Penal y la otra ley en la mano, ¿podrían ser legales esas agencias? O sea que una vez más va a quedar grabado, pero esto es un cachondeo. De los que tenemos muchos. Cuando por medio se mueve sobre todo dinero y grandes grupos que pueden actuar como lobby y que pueden ejercer presión sobre las clases políticas. El Código Civil vuelve a establecer lo del tema de la filiación y creo que si habéis tenido casos de nacimientos en vuestras familias cercanos, sabéis cómo hay un cuidado riguroso. Si baja el padre a escribir en el hospital, hay que bajar con el carnet de la madre, luego tiene que pasar la madre. Es decir, hay un cuidado de que está muy claro que no se le está quitando la criatura a esa madre, ¿no? Y hay una sentencia del Tribunal Supremo que tiene que ver con el rollito de los registros, en que declara específicamente ilegal la maternidad subrogada en el ordenamiento jurídico español. Y eso es del 6 de febrero de 2014. Hasta ahí lo que está clarito, pero luego está lo menos clarito. Bien, hay dos informes de fechas además muy distantes, o sea, en casi 30 años de diferencia, dos informes muy claros también, ¿vale? Que están diciendo que no. El primer informe, que a veces lo podéis encontrar en algunos sitios como la Comisión Palacios, porque había un diputado que se llamaba así, primero se crea un comité de personas expertas y tal, y en el Parlamento, que es la fecha 10 de abril de 1986, se recomienda la prohibición de la gestación por sustitución. Y en mayo de 2017 hay otro informe, es decir, han pasado 31 años, un informe del Comité de Bioética de España, que además es un informe muy interesante, lo tenéis en esos documentos que se puede llevar todo el mundo. Antes ya he dicho que si los imprimís podéis empapelar la casa si tenéis la pintura en la mano. Cualquier día lo hago. Bien, pues en este informe es muy largo, pero es interesante. He sacado algunas cosas porque hay sobre todo algo que me parece, como no nos lo vamos a leer todo porque nos iba a dar algo aquí, pero fijaros, aconsejan algo muy importante, una prohibición universal de la maternidad subrogada internacional. Vamos a ver, ¿la compra y venta de criaturitas humanas está prohibida en todo el mundo? Sí. La compra-venta está prohibida. Puede suceder, pero está prohibida. Hay convención de los derechos del niño y la niña. Hay. ¿Está prohibida la compraventa de órganos a nivel mundial? ¿Está prohibido el trabajo esclavo? Otra cosa es que, pese a estar prohibido, suceda. Pero se ha llegado, y es uno de los avances desde el final de la Segunda Guerra Mundial, o sea, desde 1948, con la proclamación de los derechos humanos, un avance que hemos acordado como humanidad que ciertas cosas no se pueden hacer. Y luego vamos allá. Hay algunas que no las hemos acordado todavía. Por ejemplo, la pena de muerte sigue estando en algunos sitios. Y tampoco tenemos una convención de los derechos de las mujeres. Oye, que sí, de 1979, montar otra para hablar de la CEDAW, Teresa. Por favor, que sí la tenemos. A lo mejor no la usamos mucho, pero vamos, tenerla la tenemos. Y tenemos la conferencia de Beijing que va a hacer 25 años. Ahora, ¿tenemos alguna convención para la erradicación de la prostitución? No, pero fijaros, hay muchos documentos, y con esto pasa igual, hay muchos documentos internacionales que dicen que se debería, y por supuesto sobre la trata sí, pero, y que no haya explotación de la prostitución de las mujeres, pero no se ha llegado a ese acuerdo. Tenemos un acuerdo internacional, una convención sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y sobre la conveniencia, no sobre la conveniencia, sobre el acuerdo de que el derecho al aborto es un derecho fundamental de las mujeres. No. Vamos a ver.
Vamos a ver si nos aclaramos. No, la hay. Hay recomendaciones, es decir, hay cachitos donde dicen que donde esté legalizado, el Estado debe facilitar el acceso allí donde esté. No ha habido coraje, no ha habido en ningún momento la capacidad de llegar a un acuerdo mundial. Cuidadito con lo que nos pase este año con el Beijing 25, no se ha llegado a un acuerdo mundial a decir, se llega al acuerdo de que la prostitución es una práctica de violencia. No se ha llegado al acuerdo de que tener las mujeres acceso a un aborto legal, seguro, en condiciones dignas, fuera del Código Penal, en condiciones sanitarias, etc. No se ha hecho. En otras cosas lo hemos logrado, en eso no. ¿Tenemos un convenio de Estambul que dice muy clarito lo que es violencia de género? Sí, lo tenemos. ¿Dice muy clarito lo que es violencia sexual? Sí. Pero tenemos un convenio que dice que para todo el mundo tiene que estar prohibida la maternidad subrogada. No, no lo tenemos. Ahora vamos a ver las poquitas cosas que tenemos, ¿vale? Entonces, esto es fundamental, porque realmente cuando en un sitio sí y en otro no, lo primero es que lleguemos a un acuerdo mundial. Luego le iremos metiendo mano a cómo lo cumplen los países. Vale. Bien, ¿qué pasa con el registro? En el registro ha habido varios problemillas. A ver, ya hubo un caso polémico aquí, una pareja que venía con su criaturita, la inscriben en Valencia, en la Audiencia Provincial de Valencia, hay una resolución, pero el Ministerio Fiscal del momento, ante esa resolución del registro de que ha inscrito una criatura nacida de una manera ilegal, la echa para atrás. Y de ahí viene esa sentencia del Tribunal Supremo. Lo que pasa es que al final, por el interés del menor, se permitió registrar a esa criatura. Pero es muy importante esa sentencia del Supremo. Hay una instrucción, y esta es la que está como un poquito clavo en el zapato. Porque en 2010 hay una instrucción de la Dirección General de Registros diciendo pues que toda criaturita que venga, si viene con una resolución dictada en un tribunal competente en el otro país donde ha nacido, se la va a inscribir. Y aquí estamos teniendo el coladero, no sabemos cuántas criaturas hay, se habla de 1000 en un periodo de años, no se sabe si esas cifras están infladas por arriba o por abajo, pero esto está siendo el coladero. Lo último, habréis escuchado, hace muy poco, en febrero, ¿visteis lo de las familias en Ucrania? Muy triste, pero no podían inscribir a sus criaturas. Bueno, pues aquí hubo un intento de hacer, o sea, hubo otra resolución del registro diciendo, con una prueba de ADN se inscribe. Y eso lo echó para atrás el Ministerio de Justicia actual, la dejó sin efecto. Por tanto, el coladero está siendo la resolución en otro país, no la prueba de ADN. Bueno, a marco jurídico europeo, pues esto me voy a saltar un poquito porque quiero ir a la crítica feminista, pero veis que hay resoluciones y resoluciones no exactamente sobre maternidad subrogada, pero sí sobre el uso de los avances de la biología, de la biotécnica. Entonces, todo aquello que habla de la dignidad, de que no se puede comercializar el cuerpo, de que tiene que haber límites, se puede incorporar. Esto hay un libro muy interesante de María Luisa Balaguer, que también lo tenéis, hijos, hijas del patriarcado, que, trata todo este tema muy bien, porque ella lo llevaba a cómo se podría considerar anticonstitucional una propuesta de ley de este tipo en España. Hay diferentes, pero sin llegar a hablar directamente de la maternidad subrogada. Vamos a ver, sí hay una resolución del Parlamento Europeo, y una resolución sobre un informe de 2014, aprobado en 2015. En este informe de derechos humanos se dice que hay que condenar la práctica. En el informe del año siguiente no se decía nada de gestación subrogada. Daros cuenta de la diferencia de lo que os he estado preguntando antes. Un informe no compromete, una resolución no compromete, una declaración no compromete, un convenio compromete. Por eso sacamos tanto la CEDAW o la Plataforma de Acción de Beijing, porque la firmaron los gobiernos, porque esto es muy bueno, muy bonito. Digo que un convenio cuando se firma, porque hay veces que hay convenios y se dicen, se insta a los estados a que lo firmen,
Sí, a ver, Digo. cuando está firmado, y estoy hablando de aquellos que están firmados en España, por ejemplo, Estados Unidos no firma casi nada, pero aun estando firmado, luego tenemos el problema de qué medidas tenemos de coerción para hacer que lo cumplan, como nos pasa con el convenio de Estambul, con la CEDAW, pero están firmados, ¿no? Pero es que este otro tipo de cosas están muy bien, nos pueden llevar a otro sitio, pero el año siguiente ya no aprecio. Bien, están también la Carta de Derechos Fundamentales, este Comité de Derechos de las Mujeres, pues sí, ha manifestado su preocupación, pero no llegamos a ese convenio internacional. El Parlamento de Europa sí se ha posicionado en contra, además ha habido por 2 veces el intento de meter una ley a nivel europeo defendiéndolo, y se ha echado para atrás. Bien. Y fijaros, en la Conferencia Internacional de La Haya tienen un comité para estudiar cómo registrar en los países europeos, bueno, a nivel internacional, vamos, no solo europeos, a las criaturas nacidas de esta manera, pero no tienen ningún comité para estudiar la legalización o la prohibición de la práctica. Así que el cacao a nivel jurídico internacional es gordo, ¿no? Bueno, tenemos convenciones a las que podríamos echar un poquito mano y vamos a pasar a un poquito. Volvemos a recordar, para ver lo que criticamos, cómo se están diseñando estas criaturas ahora. Aquí hay alguien que se quiera comprar una criatura, porque cuando teclea Yes Life o cualquiera de estas agencias, se va a encontrar que le ofrecen un catálogo de donantes de óvulos. ¿Cómo os parece que serán las donantes de óvulos? Altas, guapas, blanquitas, blanquitas. No he visto ningún catálogo de negrita. A lo mejor tienen alguna, porque claro, puede haber, por ejemplo, parejas de personas negras de Estados Unidos o algo así. Pero no, más bien son bastante blanquitas, altas, jóvenes, deportistas, chulas, guapas. O sea, la leche, la madre del óvulo, es una cosa. Uno de los lugares bastante productor en donantes de óvulos, California. Aquí ya tengo un óvulo californiano. Vamos a ver, aquí quién se quiere comprar. ¿Tú te la quieres comprar? Porque pagando bien creo que te la encasquetan. No, pero necesitas un señor, porque si no a lo mejor en el registro no la puedes. Hay algún señor que ponga el espermatozoide. Ahora aquí fundamentalmente sois los señores los que lo tenéis más fácil para registrar. Vale, tú te compras la criaturita. Bien, tú tienes tu espermatozoide preparado para el día que te digan. Sabes que hay un óvulo de una tía estupenda que la has elegido por catálogo. En las agencias son muy listas, y ahora están entrando mucho estos días en las agencias, y entonces enseguida te dicen, dame tu teléfono, tu correo electrónico y tal, porque lo que quieren, claro, es gente que vaya a comprar, no que vaya a mirar. Entonces, por ejemplo, al catálogo de donantes, antes estaban más fáciles, no he podido tener acceso, ¿no? Pero si tú entras y tal y dices que eres un padre de intención, vas a tener acceso. Tenemos tu espermatozoide con tus genes que los quieres mucho. Tu óvulo, que va a salir muy blanquita la criatura. Y ahora quiero pagar una cosa intermedia. Entonces la agencia me ofrece que la contratada esté en Ucrania o en Kenia. ¿Dónde os parece que me saldrá más barato? También me la puede ofrecer en Estados Unidos. ¿Dónde me saldrá más barato? En Kenia. Las agencias te lo dicen así de claro. Tienes un menú. Esto que pongo aquí de lo estándar, lo VIP, he visto en una agencia que era el programa discreción. O sea, todo eso no me lo he sacado yo de la manga. Bien, entonces, si ese ovulito blanquito y el espermatozoide blanquito se lo metemos a la señora negrita, la señora negrita va a parir una criaturita blanquita. A mí me van a poner en ese programa... Me van a poner, si pago más, si cojo el PIB, por ejemplo, me van a poner una persona de guía, que me lo cuente todo en castellano allí en Kenia, para que yo no me pierda. La criatura va a nacer por cesárea, porque así el día que tú vas a ir a recoger tu criatura, que para eso es tuya, joder, que la has pagado, pues ¿cómo te llamas? Eduardo. Eduardo, pues Eduardo se va a comprar su criatura. Por cierto, puedes haber decidido si quieres niño o niña. Y también, si por ejemplo, para asegurar el parto, oye, tú tienes prisa, quieres la criatura pronto, yo estoy muy ocupado, déjate de tonterías. Entonces, se le van a meter varios ovocitos. Y si hay un parto, tú puedes decidir si quieres, por ejemplo, un parto gemelar. Porque si solamente quieres una criaturita y le han metido 2 o 3 ovocitos, tú vas a decidir por contrato, ella no, tú vas a decidir por contrato la reducción, es decir, de cuántas criaturitas hay que hacer abortar. Si
el parto fuera gemelar y quiere nada más que una criatura? Lo has decidido antes por contrato, pero puede suceder que tú quisieras un parto gemelar de niño y niña y hay algún error en las ecografías o tal, pues te quedas con lo que tú querías. Ha habido casos de yo no quiero esta parejita porque yo quería una parejita niño y niña. Te ofrecen las técnicas de selección de sexo, las agencias, te las ofrecen claramente. Y claramente no se quiere un bebé defectuoso, con lo cual ha habido casos. Hay uno que la frase es muy así porque era en el Reino Unido y la madre dijo: yo no quiero esta criatura que parece un repollo que está chorreando, porque nació una criatura con algún tipo de malformación, con síndrome. Ha habido diferentes casos porque no todo se controla, aunque se hagan pruebas a lo largo del embarazo, ¿no? Entonces tú al final tienes, cuando tienes tu criaturita muy mona, si has pagado bastante, te dicen qué tipo de hotel puedes elegir. Te dicen si quieres una canastilla, porque claro, tú vas a ir en avión, eres un tío ocupado y tal, y joder, no te vas a ir llevando la canastilla de detalle o traerte a tu niño de diseño en pañales ahí. Entonces te ofrecen la canastilla. Todo esto te lo dicen, o sea, te hasta un cochecito mientras estás allí. No, los contratos no incluyen nada en absoluto de la atención posparto de las mujeres. Bien, entonces, ya sabiendo cómo es eso, aquí tenéis las direcciones. Yo os invito, de verdad, a entrar y verlo, para que no parezca que me lo invento. Bueno, entonces, vámonos a nuestra crítica. ¿Cuáles son los argumentos que desde el pensamiento feminista estamos haciendo esta práctica? Aunque, por cierto, hay autoras y autores que dicen que es una práctica feminista, que empodera y da agencia, uso intencionadamente esa palabra, a las mujeres. Bien. Pues lo primero, el atentado que es a la salud y a los derechos de las mujeres. Todos los riesgos, desde, dada como es la práctica, tenemos donantes de óvulos, hormonación a tope para las donantes de óvulos y para las madres biológicas, con los riesgos que eso lleva también cuando una mujer voluntariamente se somete en su propio cuerpo, ¿no? Los riesgos normales inherentes a un embarazo. Mirad, el embarazo, creo que es el embarazo y el parto, creo, y me atrevo a afirmarlo, a quitar el creo que es el proceso biológico natural, es decir, no una enfermedad, no un accidente, que más compromete a toda la realidad de un ser humano, a nivel físico, emocional, de todo tipo. Entonces, minimizar esto, invisibilizar esto, es aberrante. Es decir, lo primero que hay que reconocerlo. Un embarazo y un parto es el proceso de mayor compromiso de una mujer, de un ser humano biológicamente mujer, que puede darse, ¿no? Además, como se hacen embarazos múltiples, los riesgos asociados al embarazo múltiple, los riesgos asociados a posibles rechazos, etcétera, estar gestando un embrión que genéticamente no es suyo, ¿no? Se las someten a muchas pruebas para asegurar que no está defectuosa la criatura, con lo cual se van aumentando todas aquellas cosas que en un proceso de embarazo natural, etcétera, pueden ser riesgos inherentes de mayor o menor importancia. Lo de la reducción que he dicho, además de toda anulación de capacidad de decidir, la parte contratante va a decidir, se va a producir, esto produce a veces hemorragias, etcétera, puede haber riesgo de daños también para la criatura cuyo embarazo sigue adelante y para la mujer. Y lo que decía antes, de una negación de sus derechos sexuales, toda su vida queda controlada. Y fijaros cuando estamos defendiendo la cantidad de países en el mundo que todavía el aborto no es legal y lo que aquí nos cuesta seguir empujando, y aquí se le niega absolutamente la capacidad a la mujer de decidir seguir adelante con su embarazo o de interrumpirlo, absolutamente, por contrato. La frase del principio, los derechos se pueden negar por contrato. Ni siquiera, es decir, si lo quisiera seguir adelante, imaginaros que es una pareja, Pepito y Juanita, que se querían mucho y que a los 3 meses han descubierto que aquello es una mierda y que ya no quieren la criaturita y se pira cada uno por su lado, que también es muy sano. Bueno, pues a lo mejor esa mujer decide seguir adelante con el embarazo, no va a haber un duro, es decir, tiene que abortar porque sí, y no va a haber un duro, porque ya no lo quiere. Bien, y esta parte final me gustaría pararme porque esto es brutal. Vamos a ver. ¿Os suena que ahora se da muchísima importancia a la teoría del apego? Yo creo que a veces, hasta exagerándola excesivamente,
porque hay un bombardeo, y las mujeres más jóvenes que estáis por aquí, y la gente que está embarazada, se os está bombardeando a las mujeres que ahora pasáis un proceso de embarazo, de gestación, creo excesivamente con la teoría del apego, la piel, ponle la música, no comas no sé qué, y además dale de mamar hasta los 20 años. O sea, que pasa durante la otra. Bueno, entonces, y lo digo porque creo que se exagera, porque una vez más hay excesivos mandatos sobre las mujeres. Bien, pues esto que lo estamos viviendo de una manera abrumadora, resulta que en este caso es todo lo contrario, no vale en absoluto. Estas mujeres tienen que practicar la teoría del desapego afectivo, y además lo dicen así, incluso aplican técnicas de psicología, no se puede decir terapias, porque sería todo lo contrario, la antiterapia, para que se desapeguen. Es decir, les enseñan cómo que tienen que estarle diciendo a la criaturita: no eres mi hijo, no eres mi hijo, no eres mi hija, no eres mi hija. Tu papá resulta que está a miles de kilómetros de aquí, que es el Eduardo. O sea, entonces la señora negra en Kenia, que se va a ganar una porquería de dinero, porque la mayor parte de ese dinero se la lleva la empresa de abogados de España, le está diciendo: esto es la disociación. Mirad, la disociación es un tema tremendamente grave a nivel psicológico. El proceso de disociación, me está pasando esto, pero mi mente lo rechaza y estoy en otro sitio, es el que se da muchísimo en situaciones de tortura, en situaciones de prostitución, en situaciones de violencia de género, un tema también a tener en cuenta, porque pueden darse situaciones de mantenerse en una relación de violencia de género las mujeres tanto tiempo, esa disociación se produce, en situación de relaciones sexuales no deseadas, y es a lo que recurren también niños y niñas que están sufriendo abusos sexuales en la infancia. Esto puede dejar graves secuelas y evidentemente, bueno, pues todo tipo de secuelas a nivel psicológico y somatizarse, porque no somos una psique por aquí, un cuerpecito por allí. Bien, pues en este caso la disociación es impuesta. Impuesta porque además... Bueno, impuesta, quiero decir, no ya es que las mujeres lo hagan para su autoprotección, es que hasta se les da clase de cómo hacerlo y se valora lo bien que lo hacen porque van a dejar a la criaturita y tal. Esto es un tema brutal y que a veces a lo mejor no se visibiliza suficientemente. Bien, evidentemente riesgos inherentes al tipo de parto. Son partos inducidos y por cesárea en mujeres que a lo mejor no tenían ninguna necesidad de ello, ¿vale? O sea, pero no se hace por un bien para la criatura ni para la madre, se hace para que Eduardo llegue a tiempo, porque no puede perder tiempo y tiene que llegar. Yo lo sé, luego lo invitamos a algo a Eduardo. Bien. Y la no inclusión de la atención posparto, que esto también es gordo. O sea, ya ha habido casos de enfermedades graves, de minusvalías a partir de una complicación en el parto, etc. O sea, la deshumanización de todo esto es brutal. Y vamos a ver, con la lactancia, vuelvo a lo mismo. Además, fijaros la contradicción en el mismo mundo que está haciendo esto. No, señora, usted lacte, lacte, lacte. Bueno, vamos a ver. No es que yo tenga aquí comisión con ninguna marca de leche, pero abramos un poco y sobre todo no creemos más culpabilidad. Haz lo que te dé la gana, hija, con tu criaturita, lo que te dé la gana. Vamos a ver, pero es que el mensaje en los hospitales no es haz lo que te dé la gana. Eres muy culpable si no haces lo que se te está diciendo. Esto también porque hay un lobby, la Liga de la Leche, desde los años 70, también viene de Estados Unidos, que tiene una presencia brutal en la OMS y que está ejerciendo unas presiones brutales. Bien, bueno, pues esta misma sociedad que hace esa presión sobre las mujeres que van a tener una criatura para lactar, esta misma, evidentemente estas mujeres tienen que vivir. Y nadie se va a ocupar de qué hace esa señora con su leche y con su teta. Vamos a ver, se lo apaña a ella. O bien se convierten en proveedoras de leche porque a lo mejor algún contrato no contemple, evidentemente si están en zonas más o menos que eso sea posible. Con lo de Kenia va a ser complicado.
Claro, bueno, pues en todo esto aquí resaltaba alguna cosa más. Por ejemplo, se ignora absolutamente que todo el embarazo puede influir genéticamente. Es que influye, es que las condiciones de vida, etcétera, el estrés, todo influye. La genética no es un destino que ya viene así dado, sino que es un marco de posibilidades que se disparan o no se disparan según las condiciones. Claro que esa madre biológica, aunque no haya puesto el óvulo, va a influir en lo que se llama el genoma de la criatura, es decir, de cómo se va a desarrollar su genética. El microquimerismo fetal, que no lo mencionan tampoco, y es cómo se pasan células de la madre biológica a la criatura que van a quedar, que en tu cuerpo van a quedar y en el cuerpo de la señora de Kenia van a quedar esas células de esa criatura, cómo la criatura va a tener. Son toda una serie de factores que se invisibilizan absolutamente, y lo que decíamos antes de estas falacias. Bien, otro campo brutal, pues el daño a la salud y derechos de los y las bebés. Hay, creo, un informe, porque claro, ya hay criaturas que tienen más de 40 años, ¿vale? Que nacieron. Hay suficiente cantidad en el mundo para hacer informes. Sé que hay un informe crítico, con voces críticas de niños y niñas nacidos por o sea, de personas nacidas por este procedimiento, pero no he logrado encontrarlo en internet, buscándolo en distintos idiomas. Digo esto porque otras cosas las encuentras muy fácilmente. Entonces es curioso qué dificultad hay, porque he puesto gran empeño y no lo he conseguido. Bueno, hay mayor índice de prematuridad, para los daños que puedan venir por el parto por cesárea. Fijaros las condiciones de estas mujeres, no son las de ponle la musiquita y sé muy feliz. Es decir, no son las mejores condiciones tampoco psicológicas para estar pasando a esta criatura. Y evidentemente es que además, o sea, todos estos efectos que decíamos del proceso de desapego, pero es que hay una intención, es decir, esto no es algo que sucede porque se dan unas circunstancias externas que esta mujer tiene que vivir así, no, es que por contrato se ha decidido que esa criatura sea arrancado de la madre nada más nacer, justo lo contrario que ahora le insisten con el piel a piel, todo lo contrario, se la va a arrancar para entregarla a quien la compra. Se viola el derecho a conocer los orígenes, ahora en las adopciones eso se respeta. Tiene que haber derecho a que una persona conozca, pues aquí queda violado también. La tutela institucional, porque en la adopción hay un control de la parte que ha adoptado. Aquí no hay ningún tipo de control, ¿no? Y bueno, se puede considerar que está siendo un ser humano vendido, ¿no? Bueno, lo que decíamos de la creación de diseño y tal. A ver, esto abre una puerta a posible tráfico de bebés, a pederastia. Hay un caso muy llamativo, es un señor, me parece que era australiano, que en Tailandia llegó a comprar. Creo que es el caso que ha provocado más escándalo y Tailandia cambia la ley para que no venga gente extranjera, porque quería una familia numerosa. Eduardo, esto lo tenemos difícil, ¿no? Y lo del abandono. Abandonos hay varios casos documentados, por ejemplo en este libro, recoge varios y tal, de abandono de criaturas porque no me gusta, porque al final, eso porque no es la parejita, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Bueno, la falacia del paralelismo con la adopción no tiene nada que ver. La adopción pretende a un ser humano que ya existe garantizarle sus derechos. Lo otro es todo lo contrario. Me fabrico una criatura como yo quiero y si no me gusta la tiro a la basura. Bien. A ver, otro campo que creo que como personas comprometidas en la justicia social, que evidentemente como feministas no podemos estar en otro lado, es fundamental. Esto no afecta solamente a esa señora de Kenia o de la India o de Portugal. Esto afecta a todas las personas, porque esto afecta, casi igual que la prostitución, a la construcción de la sexualidad humana. ¿A qué entendemos por la sexualidad de los hombres, de las mujeres, de todas las personas, la construcción de la paternidad y la maternidad? Y esto es fundamental. Y ya sabemos, y lo escribió muy bien en 1969, lo publicó en el 70 Kate Millett, que la política sexual es la pata fundamental del patriarcado. Y aquí seguimos colocando a las mujeres como el objeto de la mujer para. Aquí nos lo estamos jugando todas y todos. No
no podemos este modelito neoliberal de que, vale, como yo lo hago como yo quiero, bueno, pues entonces yo, vale, en ese principio me vendo el trabajo esclavo, vendo los órganos, etc. No, para esas cosas no. Pero aquellas cosas que solamente nos pueden pasar a las mujeres, enseguida se saca esa historia de que tú individualmente puedes hacer lo que quieras. No, hay acuerdos también como sociedad, como comunidad, y hay límites como comunidad. Bueno, pues está claramente, tanto en la prostitución como en la maternidad subrogada, la capacidad sexual y reproductora de las mujeres no está como un bien en mí, como ser humano completo, sino al servicio de... Y esto es radical, es que es patriarcado puro y duro, es lo que nos ha jorobado la vida, lo que nos sigue matando, lo que nos sigue destruyendo. Bien, la falacia de la libertad y el consentimiento es exactamente el mismo discurso de la prostitución. La del altruismo. ¿Nos ha hecho mucho bien el altruismo a las mujeres? Porque siempre nos toca ser las altruistas, ¿vale? Entonces, el sacrificio, la madre sacrificada, la aceptación... No, yo aquí planteaba una pregunta. Vamos a ver, el que muchas mujeres acepten el mantenerse en una situación de violencia de género, ¿a qué llamamos a aceptar? O no vean la salida, o las presiones de distinto tipo la hagan imposible, ¿hace que dejemos de denunciar la violencia de género y luchar contra ella? La aceptación de los chavales que andan en bicicleta repartiendo explotados en las cadenas estas de Globo y tal, porque es lo único que tienen para sobrevivir, ¿hace que no lo denunciemos? ¿Vamos a legalizar eso como un trabajo digno? No, pues es que esto es lo mismo. Es decir, ahora, fijaros una cosa, en cuanto nos toca a las señoras, con la palabra consentimiento, lo tenemos todo apañado. Nos están también robando la terminología feminista. Mi cuerpo es mío, la libertad, etcétera, nos la roban y nos la tiran como una agresión más. A ver, lo que decía antes del robo de la maternidad a las mujeres es otro tema que está en toda la historia del patriarcado. Vamos a ver, si nos vamos a dos fuentes históricas nuestras, esto lo trabajan muy bien Laura Freixas y también Ana de Miguel, vamos a ver, en nuestra tradición judeo-cristiana tenemos un Dios Padre, no hay madre. Se lo apañaba todo él. Y después, cuando llegamos a lo de la anunciación a María, vuelvo a decir que las creencias, o sea, la fe va por otro lado, pero culturalmente eso es así. Llegamos a la anunciación a María, hágase en mí según tu palabra. Allí, yo no decido nada, ni si el consentimiento puro y duro. Si nos vamos a la tradición griega, de la que también bebemos, Zeus pare por el coco a Atenea, después de haber violado además a su madre. Porque la religión griega está llena de grandes violadores. Zeus es el padre gran violador. Después pues nos vamos a todas las dictaduras, tanto la franquista como las dictaduras latinoamericanas, el robo de criaturas a las mujeres. Os he incluido un artículo que hice para el blog de Puntos justamente aquí. No es nada nuevo. Se roba porque los van a educar muy mal, son muy malas, pues las vamos a matar, las vamos a torturar y a matar, y a estas criaturitas las tienen que educar familias buenas, en este caso las que tienen la pasta y desean mucho a estas criaturas. No es nada nuevo. Decía en una conferencia, que tenéis el enlace, Laura Freixas, para el patriarcado la mejor madre es la que no existe, y si existe, que se calle. Bien. Esta exaltación de lo genético, que no deja de ser, pues no sé cómo lo podríamos llamar, un racismo, un supremacismo. Mis genes son muy importantes, mira tus genes, a lo mejor son una caca de genes, o sea, no sé, todo el mundo tenemos ahí genes que pueden desencadenar algún tipo de enfermedad y no lo conocemos, etcétera, ¿no? Y una fragmentación, mirad, casi todas las cosas malas que nos pasan a las mujeres tienen mucho esto de la fragmentación. No, la prostitución, si es que lo que se compra es la capacidad de dar placer, la persona fuera, eso de representarnos en el arte como una vulva, una pierna, una teta, por trozos. ¿Habéis dado cuenta qué frecuente es la representación de las mujeres en el arte a lo largo de la historia fragmentadas? Somos trozos de cuerpos, no un ser humano completo. Bueno, pues esto aquí ya me contaréis, un óvulo en un país, un parto en otro, etc. Claro, más aspectos éticos, que todo esto que acabo de decir es ético. Un tema que se trabaja mucho, la gente que lo está mirando desde este punto de vista, y vuelvo a citar a María Luisa Balaguer como una referente importante, es los límites de la dignidad humana. Y tenemos que hacer acuerdos, y llevamos por lo menos 70 años haciéndolos.
la segunda mitad del siglo XX y el XXI. No nos va muy bien, pero antes ni los teníamos, o sea que un poquillo vamos avanzando. Vale. Entonces, bueno, a ver, o sea, ¿hay una bioética neoliberal? Pues sí. Y tenemos además, el problema es que ahora tenemos las herramientas, la tecnología para hacer una serie de cosas. Tenemos que ponernos a pensar un poquito qué hacemos, porque evidentemente capacidad tenemos de hacer muchas cosas. Fijaros, aquí hay una palabra, aparece la palabra localización. Sabéis que cuando hacemos la crítica al neoliberalismo actual, lo que le ponemos es una D delante. ¿Qué hacen las empresas de ropa? Deslocalizan y se van a fabricar donde se trabaja en condiciones casi de trabajo esclavo, muy barato, sin derechos laborales, etc. Eso es de patabanco, vale. Bueno, pues lo vamos haciendo, no solamente con la ropa, se hace con un montón de componentes, de más cosas, ¿eh? Pero la ropa es la que lo sabemos que nos salta muchísimo. Fijaros que con la prostitución es exactamente igual. Antes, yo trabajé muchos años en el Instituto de Santa Bárbara en Málaga, al lado de un polígono industrial. Pues hace 30 y tantos años en ese polígono estaban como prostitutas chicas muy jovencitas procedentes de pueblos de España. Se han cambiado por chicas procedentes sobre todo de países africanos. Vamos deslocalizando también. Cuando un país puede vivir un poco mejor aquello que es más despreciado, más machacado, más explotado, más discriminado, va a venir otra gente a ocupar ese lugar, porque ya nos encargamos de que la brutal desigualdad se mantenga. Bien, pues eso lo pasamos también aquí, es un ejemplo clarísimo. Ahora ya logramos deslocalizar la reproducción humana de la manera más brutal. Es la realidad, es lo que está pasando. Y lo que además te ofrecen sin ningún tipo de pudor en Internet, fácilmente accesible, ¿no? Entonces, este tema es muy profundo, está muy desarrollado. Os he puesto ahí las citas del libro de María Luisa Balaguer porque lo trabaja muy bien, especialmente, ¿no? Y nos fijamos, bueno, esto es lo que estaba diciendo esto, porque encima lo defienden, o sea, este hijo blanco nacido de madre biológica negra con óvulos de donante blanca, lo están defendiendo con el argumento de decir que así se rompen las barreras culturales y sociales, cuando es todo lo contrario, porque si no te importase traerte a la criaturita negra, no te comprabas el óvulo en California y hacías todo ese proceso. Este es un ejemplo de falacia, de verdad que si hay falacia, mentira, manipulación en el tema de la prostitución, en el de la gestación subrogada, supera casi todo lo imaginable. Y vuelvo a insistir en la gravedad que tiene, que este es el discurso postmoderno, postfeminista, post-todo, que se está comprando la academia. Lo he repetido varias veces porque esto, ¿cómo han logrado introducir, cómo han hecho la publicidad? La han hecho muy bien porque tienen muchos recursos a distintos medios. A un medio de gente que ve, por ejemplo, Sálvame y lee revistas del corazón, estoy pensando en mujeres que si hubieran ido antes de esa propaganda le hubieran dicho, ¿qué le parece a usted que una mujer pare y le quiten la criatura? Hubieran dicho, qué horror. Pero cuando le han enseñado que Kiko y Ricky Martin y su padre tienen criaturitas muy monas y que son padres muy buenos, este es otro gran discurso. Mira, no sé cómo habréis sido como padres y madres, yo creo que lo he hecho fatal, pero yo no creo que por ser de adopción, ni biológico, ni de deseo, ni de nada, eso te garantice el gran acierto ni la gran bondad. Vale. Bueno, pues como todo ese discurso han metido tanto, ahora tienes un sector de gente que se lo está comprando. Y han hecho por ahí una entrada muy importante. No estoy mencionando ese programa en broma, porque Telecinco está siendo uno de los grandes espacios, las revistas del corazón. Pero tenemos otro, más peligroso, creo yo, que es la academia, que es la universidad. Y en la universidad donde desde el nombre de todas estas teorías post, que no lo decía tampoco en broma, de la posmodernidad y del posfeminismo, las teorías queer, etcétera, etcétera, se ha ido haciendo una cierta empanada, porque es que además últimamente he pasado por diferentes congresos universitarios en diferentes sitios y veo que como figuras de referencia, figuras de autoridad, se mencionan ciertas referencias y no otras. Y por ejemplo las pensadoras feministas
que tenemos bastante de referencia y que son muy importantes, construyendo pensamiento, como aquí podría haber sido pues, Celia Amorós, Amelia Valcárcel, Rosa Cobo, Ana de Miguel, Marcela Lagarde, no están mencionadas, ni otras de nivel internacional también. Sin embargo, hay unas referencias muy, por ejemplo, de lo queer, Judith Butler sigue siendo una referencia continua, etc. Con aportaciones interesantes, pero también con otras cosas que pueden hacer tambalear bastante conquistas importantes del feminismo. Y desde luego es tremendo porque te encuentras trabajos, fin de máster en internet, tesis, etcétera, sobre todo desde Derecho, ojito con las facultades de Derecho, que el discurso va todo sobre la legalidad de los contratos, etcétera, etcétera, invisibilizando todo lo demás. Desde facultades, por ejemplo, de medicina no he encontrado nada, pero me parece que esto es un campo muy importante para mirar hacia allá. Bueno, pues vamos, esto es la misma idea. Otros daños sociales. Pues vamos a ver, si por ejemplo imaginaros que en España triunfara esa ley que llevaba Ciudadanos, ahora lo tiene crudo, pero bueno, o una ley garantista. No, es que esto es altruista, lo del Reino Unido. Bueno, ¿qué va a pasar? De todas maneras, lo que decía antes, las mujeres en situación más vulnerable es a las que les va a caer encima, exactamente igual que con la prostitución. Por muy garantista que sea la ley, al final las más perjudicadas van a ser aquellas. Y aquí lo ligo con España. España ha aparecido en principio como país que compra las criaturitas, pero España se nos ha creado una precariedad bien creada de diseño a lo largo de todos estos últimos años. Tenemos muchas mujeres migrantes, por ejemplo, que todavía tienen muchísimo más difícil su perspectiva de proyecto de vida, y España está a esto, a que se legalice y se convierta en país vendedor, igual que ya somos el gran burdel de Europa, que esto lo decía el día 25 por un programa de radio, y una mujer de una asociación que estaba participando también dijo, ¡ay, qué miedo me ha dado! Digo, sí, pero es la verdad. Bueno, pues de pasar del gran burdel de Europa, además a ser proveedoras de mujeres contratadas, estamos a un pelín. Fijaros que este artículo era de 2006, un artículo en El País ya decía esto. No perdamos de vista también esto. Bien, hay otra cosa muy grave. Si esto da carta, termino rápido, esto da carta de aceptación de que se separa, sabéis que siempre para prohibir el aborto una cuestión de las fuerzas más tradicionales es ir a separar los derechos del nasciturus, del embrión y del feto, de los derechos de la mujer. No, la criatura tiene derechos nada más ser engendrada. Tú no puedes decidir sobre sus derechos. Esto lo alimenta totalmente. Por otra parte, si consideramos que tiene tanto derecho la parte deseante, no podríamos llegar a una pareja en que la mujer decide interrumpir el embarazo o se rompe la pareja y el hombre dice que expresó su deseo y quiere hacerlo ejercer, igual que lo ejerce otro padre que ha puesto el espermatozoide en una gestación subrogada, y la adopción ha caído ya en más del 72% en 5 años. Bueno, las conclusiones, evidentemente, es posicionamiento feminista. Sí, entre el 12 y el 17 un 72%. Y articulación feminista. Casi siempre es lo que tenemos para casi todo. Y ahí tenéis enlaces de articulación que ya existe. La Federación Feminista estamos en RECAF y otras muchas entidades. Es muy fácil adheriros y tirar para adelante. Y ha habido un documento que también lo tenéis descargado muy interesante, que esta articulación contra la maternidad subrogada presentó a todos los partidos políticos para las elecciones de abril de 2019, en que hacen una serie de exigencias relativas a prostitución y a gestación subrogada. Bueno, pues yo termino con esta idea: información feminista, seguir exigiendo la educación sexual, que debe estar por ley, porque tenemos leyes desde el 2010, la marca, la de derechos sexuales y reproductivos, empoderamiento feminista individual y colectivo, articulación, incidencia política, lo tengamos crudo o no, a todos los niveles, por esa vida libre de violencia y por la integridad, la dignidad y la libertad de las mujeres. No.
preguntita, si queréis una pregunta o algo. Sí, entonces podemos acceder, bueno, enhorabuena, evidentemente, a la ponente, a Pilar, que venía a Almería, y enhorabuena a la plataforma feminista por la organización de este encuentro entre amigas para hablar de un tema tan importante como el que acontecía. ¿Dónde podemos acceder a los documentos? Porque yo creo que casi todas las personas que estamos aquí tenemos un discurso, hablamos pues, en el ámbito educativo, en el ámbito político, tenemos influencia, o creemos que tenemos influencia en diferentes ámbitos, y es importante que nos formemos para introducir el tema de la maternidad subrogada en toda nuestro discurso, en nuestras intervenciones, en nuestras formaciones, para que hagamos de formadoras, y que no nos callen. Lo tenéis todo, ya lo tiene copiado Teresa, tenéis la presentación, tenéis una colección de documentos que he traído de los más actualizados posibles y un documento con bibliografía y con acceso a vídeos y tal. Está todo, yo ya lo he entregado todo. Antes de empezar a hablar yo ya estaba. Vamos a subirlo a... ¿Dónde, niña? Tenemos una copia en Google Drive. En Google Drive vamos a subir, ya os diremos cómo entréis, todo lo que vayamos colgando a vuestra disposición. ¿Vale? Pero dejad unos días que yo lo pueda subirlo y tal. Como esta noche lo estoy subiendo como un vaso, Por favor, déjame el fin de semana, que el fin de semana mejor. Subir los documentos también porque es lo más fácil para Vamos a subirlo todo. ¿Qué sociedad más hipócrita tenemos? Todo. Sí. Está claro. Qué hipocresía. ¿No? Es decir, en los países donde ha adquirido pues, el discurso en contra del aborto, está consolidado, ¿no? Esas voces que se alzan contra el aborto, que somos una asesina si pensamos que vamos a abortar, son quienes gritan a favor de la maternidad subrogada. Pues muchas veces pueden ser las mismas voces, por eso estoy... Sí, son las mismas voces. Sí, pues bueno, está claro, ¿no? Y luego, a ver, lo que insistía, porque yo traje aquí dos libritos, por ejemplo este, que me parece muy bueno, por unir las dos cosas y tal, pero por favor, cuando vais a hacer alguna intervención, actualizar mucho las cosas. Porque aquí, por ejemplo, hace esas referencias a la India, eso ha cambiado, esto es un mundo muy cambiante, es un gigantesco negocio, hay muchísima gente interesada, exactamente, hablamos del lobby de la industria del sexo, del lobby proxeneta, pero también del lobby proxeneta de la gestación subrogada, esto mueve millones, mueve ya más millones que el tráfico de armas y que el tráfico que ya es decir, y que el tráfico de drogas, ¿vale? Entonces, estamos hablando de algo con muchísimos intereses, ¿vale? Con lo cual es muy cambiante. Así que sí que es importante como ponerse al día, comprobar y tal, porque a veces el discurso ese de las granjas de la India, por ejemplo, ya no debería. No debería, que a lo mejor siguen estando en granjas, que se sabía que en la India los contratos los firmaban los hombres, porque desgraciadamente es un país con gran violación de los derechos humanos de las mujeres, y era el propio marido el que firmaba el contrato, pero a lo mejor sigue pasando ahora, pero para nacionales solamente. Entonces, ir sabiendo los matices, ¿no? Lo que pasa es que yo veo que hay una cuestión que yo tengo una niña adoptada de Ucrania, efectivamente, ya no hay... digamos, el mercado ahora es la subrogación, claramente, es decir, no, porque además en Ucrania cuando yo adopté no había calle, es decir, era también a través de bufetes de abogados y tal, bien, pero efectivamente aquello tenía un proceso jurídico, estuvimos allí 2 meses, y aquí además te hacen un proceso, pasa por mucha intervención por parte de la administración para saber que hay una familia. No, sí, se me oye bien, para cocinar. No, yo la duda que tengo con esto, tú has comentado que efectivamente mientras esto no sea ilegal y esté prohibido a nivel mundial, porque la manera muy fácil, que además aquí la administración encima adapta la maternidad, digo, da las prestaciones, es que si el padre registra, que es la polémica que hubo en Ucrania en el consulado, si el padre registra como padre biológico al niño, porque aquí efectivamente la maternidad se adquiere por el parto, no hay otra manera. Una vez madre
madre si no ha parido, ¿no? Cuando la madre viene aquí, la otra pareja, se abre el proceso de adopción. Tú registras al niño como adoptado, o sea, la madre ahí sería la adoptante, Sí. y lo tienes fácil. Claro, ahí está, es que... La cuestión es que no te dejen. Yo digo, la polémica que se creó con la gente, si tú sabes que en tu país esto no es legal, tú vas a cometer un delito a otro lado, ¿no? Digo, Mira, entrar en no las te páginas. dejen, que no te La página te asegura que lo vas a solucionar todo, que el país donde vas te lo soluciona. Y además, es que, ¿os acordáis de ese punto último de la propia ley de técnicas de reproducción asistida? Cuando deja abierto el que el padre, entonces, ¿qué está? Por eso decía que si es el caso de una mujer, lo tiene complicado porque no puede, pero el padre llega allí lo puede registrar con un documento y es la instrucción. O sea, está ese punto, pero luego está sobre todo esa instrucción de la Dirección General de Registros que, pasando por alto la prohibición, dice, no, si viene un documento del otro país, el padre puede registrar. ¿Qué están haciendo? Se van al consulado, tienen un documento del país, en ese país no exigen las 6 semanas para que la madre renuncie, la madre biológica, y entonces lo traen. Llegan a crear como montajes de que es que aquello no fue por maternidad subrogada, que es que fue una infidelidad del marido en las parejas heterosexuales, etc. Entonces la página lo primero que hace, que es que además te choca un poco, es decirte que lo vas a tener solucionado. Es decir, esas familias que gritaban desesperadas en Ucrania, es que además les han asegurado y han pagado mucho dinero por asegurarles que lo van a poder hacer. Sí, pero sabiendo que era un delito. Yo lo que digo es que no nos podemos llamar después a espanto y decir, pobrecita, Claro. tú sabes que Vamos a eso ver, es claro. ilegal aquí, es lo que yo le conté. Eso es ilegal. Es ilegal. Teresa dice que no sé. Bueno, lo han grabado.